SER Podcast. Enseguida vamos a repasar los puntos calientes del fuego que sigue asolando buena parte de España y las reacciones también a la noticia del día, la dimisión de Dolores Delgado, de la fiscal general del Estado, y al nombramiento de su sucesor, de Álvaro García Ortiz. Pero antes, nos marchamos al Senado, porque hasta ahora debía estar aprobada, lista para su entrada en vigor, la Ley de Libertad Sexual, pero se ha atascado. Los letrados de la Cámara Alta están reunidos, de hecho, en este momento para decidir si vuelve o no al Congreso, y todo por la aprobación de una enmienda que ha desatado una confusión de la que todavía no acabamos de salir. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Increíble lo que está pasando esta tarde en el Senado. La ley puede retrasarse por una vocal. Repito, por una vocal. Lo explicamos. El texto que venía del Congreso decía la palabra forzosas, y esta tarde, contra todo pronóstico, se ha aprobado una enmienda de Junts apoyada por el PP, cuyo contenido es exactamente el mismo, pero cambia una letra. En vez de decir forzosas, dice forzosos, pero es la misma redacción y contenido se refiere a abortos y esterilizaciones. Cuando se aprobó la enmienda ya se produjo confusión, desconcierto, porque no estaba previsto incorporar ninguna modificación. Desconcierto también del presidente Underhill, que en el momento de la votación final de toda la ley afirmó que la enmienda tenía que volver al Congreso para su aprobación. Y en fin, ahora mismo aquí estamos pendientes de la reunión de los letrados de la Cámara Alta y su deliberación sobre el cambio de la vocal. Tanto el Ministerio de Igualdad como la Comisión de Igualdad del Senado consideran que no hay ninguna justificación para que la ley no pueda aprobarse hoy mismo y entre en vigor en agosto. Esperan, en todo caso, que esta insólita situación se arregle. El Gobierno cree que todo esto es una jugarreta del PP para demorarla e impedir que esta tarde quede resuelta para su publicación en el BOE. Así que es cuestión, Mariola, de una letra y no de la enmienda en sí, no de una enmienda inesperada. Sí, efectivamente. Sí, la enmienda ya venía incorporada en el texto, ya venía igual en el texto del Congreso, pero Junts mantuvo viva su enmienda, que es igual, exactamente igual. Habla de, como digo, de abortos y esterilizaciones forzosas, cambia esa vocal y se ha liado esto más de la cuenta. Pues veremos qué deciden los letrados del Senado. Nos lo cuentas, Mariola, hasta ahora. Sí, hasta ahora. Y vamos a repasar también la situación en Galicia, en Aragón y en Castilla y León, donde está lo peor a esta hora del fuego, que sigue quemando miles de hectáreas en buena parte de España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de visitar el puesto de mando del incendio de Valdeorras, en Ourense. Quedan días difíciles en Galicia y en el resto de España, porque las previsiones meteorológicas apuntan a que va a haber un repunte en las temperaturas en toda la península, y por tanto, ante esta máxima temperatura que estamos sufriendo en este difícil mes de julio, también en el mes de junio, yo pediría a todos los ciudadanos y ciudadanas la máxima de las precauciones. Pues vamos a ver cuál es la previsión para las próximas horas, clave para la extinción de incendios. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Las inmediatas horas seguiremos con algunas tormentas en Aragón y en el interior de Cataluña, llegando hasta el Pirineo. En el resto del país va a ser una noche más tranquila, con alguna lluvia débil en la costa gallega y en la cantábrica, y sobre todo con un ambiente que va a hacer respirar y descansar mejor en el interior y en el norte del país. En el Mediterráneo, en Andalucía y en Canarias, no, mucho bochorno. Mañana vuelve a subir la temperatura respecto a hoy en Canarias y en el sur peninsular, rozando los 40 grados otra vez en el Guadalquivir. En el norte del país, respiro, y con algo de cierzo en el Ebro. Mañana con nubes pegadas al Cantábrico, al Pirineo y al norte de Galicia, no demasiado importantes. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se inicia la pretemporada del Barcelona en Estados Unidos. A las 2 de la madrugada juegan con el Inter de Miami. Xavi Hernández no estará en el banquillo al no haber podido viajar a Estados Unidos debido a problemas con el visado. Y en el Tour de Francia, 16ª etapa, no ha habido diferencias entre el líder Vingegaard y Pogačar, mientras que Enric Mas, el primer español de la general, pierde un puesto y ahora es 11º. Así empieza hora 25. Con las reacciones a la segunda dimisión de peso esta semana. La fiscal Delgado ha presentado su renuncia en un ejercicio de responsabilidad, porque ella misma ha valorado, y también por recomendaciones médicas, que su estado actual de salud le hacen Dolores Delgado dimite por motivos de salud, como ha explicado la ministra de Justicia. La ministra Llop fue sometida a una operación de urgencia de la columna en abril y se acababa de incorporar tras 2 meses de baja, pero en mayo, según ha confirmado la SER, Delgado ya sabía que no podía más,
que lo iba a dejar porque estaba rota físicamente. Ministra de Justicia de 2018 a 2020, año en el que se puso al frente de la Fiscalía General, la carrera de Dolores Delgado ha estado constantemente ligada a las críticas del ala conservadora de la Judicatura y también de la derecha política, que han cuestionado cada una de sus decisiones por considerar que la fiscal general del Estado era demasiado cercana a las tesis del PSOE. Sus mandatos en los dos cargos se vieron enturbiados, además desde que Delgado apareció en los audios del excomisario Villarejo, aunque ella siempre ha defendido su inocencia. Miguel Ángel Campos. Desde el mismo instante en que se supo su nombramiento, el perfil de Dolores Delgado fue discutido por las alas conservadoras del Poder Judicial y de la Fiscalía y por los partidos de la derecha y ultraderecha por haber ocupado antes el Ministerio de Justicia. Una reunión con varios comensales grabada por Villarejo cuando nada se sabía de su vinculación con las cloacas del Estado suscitó peticiones de dimisión que fueron respondidas por la propia Delgado. Soy víctima de la interesada utilización política de este chantaje por parte de la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha. Ninguna acusación prosperó en los tribunales. Delgado ha reestructurado la Fiscalía General del Estado con la colocación en puestos clave de fiscales con alto sentido del deber y expertos dedicados a un proyecto de servicio público de interés general y en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, según sus palabras. Sus críticos censuran que mayoritariamente ha designado a fiscales progresistas. La va a sustituir como fiscal general Álvaro García Ortiz, su mano derecha en el Ministerio Público, conocido por ser el fiscal del caso Prestige y por más cosas. Pedro Jiménez. Álvaro Ortiz tiene más de 20 años de experiencia a sus espaldas, es fiscal de sala de la Secretaría General Técnica y ha sido la mano derecha de Dolores Delgado durante su mandato. 2 años que han permitido a este experto en medio ambiente conocer por dentro los resortes y el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. Pilar Llop, ministra de Justicia. Es un especialista en medio ambiente, ha sido el fiscal del caso Prestige, el procedimiento medioambiental más importante que hemos tenido en nuestro país y también el más complejo. Y en un momento, además, de emergencia climática, en un momento en el que el Gobierno de España tiene un compromiso absoluto con el medio ambiente, el compromiso profesional del fiscal Ortiz supone, además, poner el foco en la protección del medio ambiente y en el reto que nos está planteando el cambio climático. El órgano de gobierno de los jueces se pronunciará en pleno este jueves sobre el nombramiento de Ortiz, que también ha sido presidente de la UPF entre 2013 y 2017. ¿Y todo esto cómo puede afectar a las negociaciones pendientes que hay entre el Gobierno y el Partido Popular, entre otras, y sobre todo la de pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Pues mientras el Ejecutivo desvincula estos movimientos de esa renovación, en el PP dejan claro que García Ortiz no es de su gusto. Pedro Rollán es vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local del partido. No, el Partido Socialista, el Gobierno, no se ha puesto en contacto con el Partido Popular y creo, además, que el Gobierno ha perdido una oportunidad para dignificar y para facilitar y favorecer esa independencia del Poder Judicial con el nombramiento que hemos conocido en el día de hoy. Un nombramiento que yo he tenido oportunidad, conforme estaba bajando, de echar un vistazo en las redes sociales y algunas de las noticias que ya se han publicado y en el que todo parece indicar, hay reportajes gráficos que lo soportan, que es alguien con una notable cercanía al Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que es volver a tropezar en la misma piedra. Segunda dimisión de peso esta semana, decíamos, la de Dolores Delgado después de la de Adriana Lastra como número 2 del PSOE ayer, y la reorganización del partido se va a formalizar este mismo sábado. Pedro Sánchez ha convocado para ese día el Comité Federal, el máximo órgano del partido, y los cambios no se van a limitar a la Ejecutiva, su núcleo duro. También se pueden ampliar al grupo parlamentario con el objetivo de reestructurar al partido, hacerlo a tiempo para afrontar el ciclo electoral que viene. Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El sábado quiere sacar Pedro Sánchez al partido de la incertidumbre en la que se encuentra tras la dimisión de Adriana Lastra, que según algunos se ha ido por dignidad. Otro miembro de la Ejecutiva dice que lo vio venir y saltó antes. Ahora está por ver si Sánchez permite que después de la pugna interna se traslade la idea de que la batalla la gana Santos Cerdán, que es el secretario de organización. En ese punto hay división de opiniones. Algunos territorios creen que no tiene lógica desmontar la Secretaría de Organización a las puertas de elecciones. Otros opinan que el líder socialista necesita a alguien con peso político en Ferraz. Necesita alfiles, peones y torres. Se ha quedado solo. Eso comentan fuentes socialistas que manejan
manejan la idea de que el presidente pueda montar un comité electoral potente que engrase la comunicación de la Moncloa con el partido. Y hay otros dirigentes que rechazan este planteamiento, creen que es una suerte de ejecutiva paralela solo 9 meses después del Congreso Federal. Lejos queda, Inma, que el año 2017, en el que Pedro Sánchez se rodeaba de figuras como Adriana Lastra y José Luis Ábalos en plena lucha interna del PSOE, de aquel núcleo duro solo quedan el propio Sánchez y el actual secretario de organización del partido, Santos Cerdán, y hay quien dentro del PSOE cuestiona precisamente eso, que ya no quede casi nadie de aquella etapa. Así es, hay estupor entre socialistas de distintas federaciones que estuvieron en la batalla interna al lado de Pedro Sánchez y que ven ahora cómo ganan peso quienes maniobraron, dicen, para desbancarle. Hace un año el presidente dio por cerradas las heridas al llevar a la Moncloa a quienes entonces le dieron la espalda, fichó a Óscar López y a Antonio Hernando. Ahora algunos sanchistas echan en falta a sus referencias en el puente de mando con la salida de Adriana Lastra, después de que cayeran Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Hay que integrar en el partido, hay que coser, dice un miembro del PSOE, pero manteniendo la coherencia. Gracias, Inma. Sánchez ultima esta reorganización del PSOE con el impulso que le dejó el debate sobre el Estado de la Nación de la semana pasada, pero también, o quizás sobre todo, con la vista puesta en la tendencia que dibujan las encuestas. Hoy hemos conocido el barómetro del CIS del mes de julio y por primera vez sitúa al PP por delante de los socialistas en intención de voto. Además, Podemos sube 4 puntos y adelanta a Vox, reabriendo la pelea por la tercera fuerza. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el PP pasa del 27% del voto al 30,1% y el PSOE, por su parte, cae del 29,9% al 28,2%. En el anterior sondeo, el PSOE estaba casi 2 puntos por delante del PP y ahora es exactamente al revés. Unidas Podemos adelanta a Vox en la tercera posición, pasando del 9,8% al 13,4%. Y es que los de Abascal se desploman, pasando del 16,5% al 12%. En cuanto a valoración de líderes, y aunque ambos suspenden, también Feijóo ocupa la primera posición frente a Sánchez con un 4,8% frente a un 4,3%. La encuesta, el primer barómetro tras las andaluzas, se realizó en los primeros días de julio, tras el salto a la valla de Melilla, justo después de la cumbre de la OTAN y coincidiendo exactamente con el lanzamiento de la plataforma Sumar de Yolanda Díaz. Precisamente Díaz y Margarita Robles son las únicas ministras del Gobierno que aprueban, es decir, que están por encima del 5 en sus índices de valoración. Del CIS había hoy 2 entregas, la segunda centrada en la opinión de la ciudadanía sobre el debate del Estado de la Nación, debate que según este sondeo ganó el presidente Sánchez para 1 de cada 4 españoles. Solo un 10%, 1 de cada 10, prefirió la estrategia, el discurso que adoptó el Partido Popular, poniendo el foco en el terrorismo de ETA y también en la economía. Mariela. Sí, el 24% de quienes vieron o se informaron sobre el debate dan por ganador a Pedro Sánchez. Cuca Gamarra fue la ganadora para un 10%, seguida de Santiago Abascal con un 6% y Arrimadas con un 4,9%. Eso sí, más de la mitad de los españoles no vieron el debate porque cerca de un 30% consideran que este tipo de debates no tienen ninguna utilidad. Un 37% que son de poca utilidad y solo el 9% los considera útiles. También, entre quienes siguieron este debate, este resultó bastante o muy conflictivo y el 68% considera que en las intervenciones predominaron las críticas, los reproches y las acusaciones cruzadas frente a las propuestas para solucionar los problemas del país. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dejado en libertad a la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, que este martes se ha presentado voluntariamente en el tribunal para entregarse a la justicia después de 4 años huida en Suiza. La exdirigente anticapitalista está procesada por desobediencia en la causa del Procés, una pena que no conlleva prisión, y ha comparecido ante el Supremo, como ya hizo el año pasado la exconsellera Meritxell Serret, con la que comparte abogado. ¿Por qué este cambio de estrategia, Xavi Abelló, y por qué ahora? Ana Gabriel llevaba en Suiza 4 años sin que pesara ninguna orden de captura internacional contra ella. Sí que la tenía dentro de las fronteras de nuestro país por no haber comparecido ante el Supremo el año 2018. Desde julio de ese año no se le piden penas de prisión. Sin embargo, desde su partido consideran que había amenazas por parte del juez Llarena de que se le podrían ampliar los delitos por los que ser juzgada si regresaba a España. En las últimas semanas, la defensa de Gabriel ha hecho gestiones para tener garantías de que esto no iba a suceder y que podría tener libertad de movimientos por el país si afrontaba el proceso judicial. Gabriel se ha asesorado con el mismo abogado que facilitó esta misma estrategia a la exconsejera Meritxell Serret, que regresó
en marzo del año pasado en una situación parecida y que desde entonces ha estado en libertad y ejerciendo de diputada del Parlamento a la espera de juicio. En un comunicado, Gabriel ha afirmado que su retorno responde también al contexto político y judicial general y a circunstancias personales. Su intención por ahora, sin embargo, no es quedarse en Cataluña, sino que regresará para seguir viviendo y trabajando en Ginebra y acudirá al tribunal cuando próximamente sea citada a declarar. Y todavía de lo judicial, la Fiscalía Anticorrupción ha dejado a Esperanza Aguirre e Ignacio González fuera de la causa de la Caja B del PP madrileño. Lo hace por falta de pruebas y centra la acusación en cargos intermedios del partido. Miguel Ángel Campos. Anticorrupción ha decidido exculpar a la cúpula del PP de Madrid por su financiación ilegal a cuenta de la Púnica. Ha rechazado en su escrito de 860 páginas acusar a Esperanza Aguirre e Ignacio González por falta de pruebas de su implicación directa en los hechos o prescripción y ha limitado su acusación a cargos intermedios como el exsecretario general Francisco Granados o el gerente regional en Madrid Beltrán Gutiérrez. Las dos fiscales que han llevado el peso durante los 8 años de instrucción, Carmen García y María Teresa Gálvez, se han negado a firmar el escrito por disconformidad con las conclusiones y solo cuenta con la rúbrica del fiscal Alejandro Cabaleiro incorporado en las postrimerías del caso y el aval del fiscal jefe Alejandro Luzón. Una treintena de incendios continúan descontrolados en varios puntos de España. Galicia es una de las zonas más castigadas, más de 20.000 hectáreas calcinadas allí, desde donde acabamos de escuchar decir al presidente Pedro Sánchez que tenemos días difíciles todavía por delante. Hasta ahora, ¿cómo evolucionan los incendios más preocupantes? Vamos a recorrer el mapa. Lidia Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Empezamos en Galicia, donde decías 13 incendios activos ahora mismo, 4 de ellos en nivel 2, y donde las llamas han arrasado más de 20.000 hectáreas y desalojado a 800 personas. Lo peor en Valdeorras, con más de 7.500 hectáreas calcinadas, y Oimbra, en Ourense, y también en Fogoso du Cabriel, en Lugo. En Aragón, pendientes también del incendio en la localidad zaragozana de Ateca, que esta tarde ha obligado a desalojar a más de 700 vecinos de las localidades de Villalengua y Moros y una residencia de ancianos de Villarroya de la Sierra. La UME se ha incorporado a las tareas de extinción, se han quemado más de 1.000 hectáreas y se teme que lleguen a las 3.500, un fuego que el jefe del Servicio de Seguridad y Protección, Miguel Ángel Clavero, consideraba incontrolable esta tarde. Ahora mismo está fuera de la capacidad de extinción, está subiendo por la ladera, está subiendo muy rápidamente. En cuanto nos dé una oportunidad empezarán a actuar. En Castilla y León, pendientes de 2 incendios. El de Cebreros en Ávila, también activo en nivel 2, con cerca de 3.500 hectáreas afectadas. Ahora mismo las llamas se encuentran, Marina, a 8 kilómetros de la Comunidad de Madrid. El viento está complicando los trabajos de extinción, a los que se han sumado 50 bomberos procedentes de Andalucía. También el de Los Acio, en Zamora, que sigue activo, que según las autoridades evoluciona favorablemente, pero está en nivel 2. Ya se han abierto carreteras y vías de ferrocarril y se han realojado a 19 localidades de las 34 que han sido desalojadas, pero escuchábamos a una vecina que se negaba a dejar su casa a pesar del peligro. No, y mi vida entera, que la tengo ahí. Mis recuerdos y mi todo. En Castilla-La Mancha acabamos de conocer un nuevo incendio en Valdepeñas de la Sierra, que se encuentra actualmente en nivel 2 y para la que el Gobierno ha activado ya la intervención de la UME. Gracias, Lidia. Por cierto, que el Instituto de Salud Carlos III, Sanidad, acaba de actualizar sus estimaciones de víctimas del calor extremo y calcula que hasta el domingo han muerto 679 personas por culpa directa o indirectamente del calor. Más de 9.000 llamadas ha recibido el 016, el teléfono de atención a víctimas de la violencia machista, solo en el mes de junio. Es una cifra parecida a la del mes anterior, después de varios al alza. Sí que caen ligeramente las víctimas mortales, 24 en lo que llevamos de año, frente a las 27 del mismo periodo de 2021. Victoria Rosell, la delegada del Gobierno para la violencia de género, que ha presentado este balance, ha explicado que la mayoría de llamadas son por casos de violencia en la pareja, aunque se incluyen otras. También las violencias sexuales, el acoso reiterado o stalking, el acoso sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzados y desde marzo de 2022, además, las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual o víctimas de explotación sexual. Marruecos ha condenado a 11 meses de cárcel a 33 migrantes que intentaron saltar la valla de Melilla el pasado 24 de junio. Salto que se convirtió en una tragedia, recordamos, en la que murieron, según las organizaciones humanitarias, 37 personas y, según Marruecos, poco más de 20. El de hoy es el primero de los grupos que van a ser juzgados por este caso. El segundo, otra treintena de personas, va a ser procesado a finales de este mes por tráfico de seres humanos. Informa sobre el Magreb para la SER Sonia Moreno. El Tribunal de Primera Instancia de Nador dictó la sentencia este
mediodía. Afecta a 33 personas migrantes, la mayoría de Sudán. Han sido condenadas a 11 meses de cárcel por utilizar la violencia contra los agentes y los bienes públicos en la frontera con Melilla. El juicio comenzó el 4 de julio, pero fue pospuesto en 2 ocasiones hasta que ayer declararon presencialmente y negaron las acusaciones que les imputa la Fiscalía. Jalita Meza, uno de sus abogados, habló con la prensa a las puertas del tribunal. La sentencia es muy severa, vamos a recurrir, esperemos que el Tribunal de Apelación rectifique. Otras 32 personas migrantes detenidas también el 24 de junio en el intento de entrar a Melilla están acusadas de delitos más graves, entre ellos facilitar la entrada y salida de Marruecos de manera habitual. Está previsto que su juicio se celebre la semana que viene. En Melilla está precisamente hoy el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, para conocer de primera mano qué ocurrió en aquel intento de salto, en aquella tragedia. Gabilondo tiene previsto verse con las autoridades locales, las fuerzas de seguridad, las ONGs y también los solicitantes de asilo que sí lograron cruzar a la ciudad autónoma. Hora 25. Marina Fernández. Ante la incertidumbre por lo que pueda llegar a pasar si Rusia corta totalmente el suministro de gas, mañana mismo la Unión Europea va a plantear recortes a cada uno de los países miembros. La Comisión va a presentar su plan de medidas, que pasa también por intentar diversificar las fuentes de energía para no seguir siendo dependientes o tan dependientes de una sola, los riesgos que eso supone. Bruselas lo que busca es una actuación conjunta, comunitaria, ante una posible crisis energética. Sira Valdés. Una actuación conjunta que tendrá que ser solidaria, según ese documento, obligatoriamente. Los Estados miembros tendrán que abastecerse mutuamente e impulsar el ahorro energético desde ya, porque anticipa la Comisión, las reservas de gas no estarán al 80% en noviembre, que era el objetivo, sino que se quedarán entre el 65 y el 71%, por lo que minimizar el consumo ya puede reducir hasta 1/3 el impacto de la falta de suministro. Además de impulsar fuentes alternativas de energía, a través incluso de ayudas públicas, la Comisión subraya la necesidad de establecer subastas de energía conjuntas, así como de reducir el consumo en instalaciones públicas, alentando también a los ciudadanos a que opten por el ahorro energético, aunque eso sí, la Comisión descarta que el desabastecimiento llegue a afectar a los hogares, que consumen, calcula, en torno a un 37% del gas. No se verían afectados por las interrupciones rusas a gran escala, a menos que ocurran en combinación con otros eventos imprevistos actualmente, dice literalmente ese texto. Precisamente hoy hemos conocido el cálculo que hace el Fondo Monetario Internacional del impacto económico que puede tener para cada país que Moscú decida cerrar el grifo del gas. Es evidente que cuanto más cerca de Rusia, más dependiente de ese gas es un país, pues mayor es el golpe al PIB. Para España, dice el FMI, puede significar una reducción del 1% de su economía. Javier Ruiz. Buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional estima que un corte de gas ruso total podría implicar una recesión en todo el continente, con 3 grupos de afectados. Primero, la Europa Central y del Este, en la que Hungría, Eslovaquia, la República Checa e incluso Italia podrían sufrir caídas del PIB de en torno al 6%. Segundo, el bloque de los países ricos, la locomotora europea, Alemania y Austria, podría perder hasta un 4% del PIB. Eso significa una recesión a nivel europeo. Y tercero, el bloque de los menos afectados, los más diversificados. Ahí está España. España apenas perdería un 1% de su PIB en este escenario de corte entero del gas ruso. Sin embargo, el Fondo Monetario advierte ese previsiblemente no va a ser el escenario que ocurra. En cualquier caso, recomienda diversificar y ahorrar energía. Todo apunta a que mañana se va a ratificar el acuerdo entre los autónomos y el Gobierno para que los trabajadores por cuenta propia, que ingresen menos de 670 euros al mes, paguen 220 de cuota el año que viene y 200 en 2025. Los que más ganen, en cambio, van a pagar más que lo que estaba previsto en la última propuesta del Ejecutivo. Alejandra de la Fuente. Este acuerdo incluye novedades importantes. En primer lugar, los autónomos que cobren menos de 1.300 euros pagarán menos cuotas y, en cambio, los que cobran más de 1.700 euros verán aumentada su cuota hasta 122 euros más para quienes ingresan 6.000 euros o más al mes. Es decir, su cuota sube hasta los 500 euros al mes el próximo año. Estas tablas irán cambiando en 2024 y 2025 y los autónomos que más ingresen irán pagando más, mientras que los que ingresen menos verán reducida su cuota. De hecho, en 2025 la cuota mínima será de 200 euros al mes y la máxima de casi 600. El sistema contempla la posibilidad de cambiar hasta 6 veces al año el tramo en el que los autónomos puedan colocarse y un sistema por el que Hacienda devolverá o cobrará más en función de que estos
tramos de renta cuadren. Y un problema que se le está enquistando al Gobierno, porque una de sus grandes medidas sociales, el ingreso mínimo vital, no llega ni a la mitad de las personas para las que está diseñado, para las que está o va dirigida esta prestación. 400.000 familias podrían percibir la ayuda, pero ni siquiera la han solicitado, entre otras cosas, por las enormes trabas burocráticas para poder pedirla. Pablo Anzola. 400.000 familias podrían beneficiarse del ingreso mínimo vital, pero no acceden a la ayuda. La prestación llegó solo al 40% de los hogares que podrían acceder a ella a cierre del año pasado. Ha conseguido avances, ha llegado a 284.000 hogares beneficiarios. Es Cristina Herrero, la presidenta de la AIREF. La autoridad fiscal estima que el ingreso mínimo vital podría llegar hasta 700.000 hogares si estuviese completamente desplegado, y si eso ocurriese, el 60% de las familias en riesgo de pobreza en nuestro país quedarían cubiertas. Cataluña, Andalucía y Valencia serían las principales beneficiadas si la ayuda estuviese completamente desplegada, y desde la AIREF apuntan a las dificultades en la solicitud y a la falta de publicidad institucional como principal motivo de esta brecha. Y el terremoto político en Italia llega mañana a un punto de inflexión clave. El primer ministro Mario Draghi va a desvelar si mantiene o no su dimisión tras la crisis abierta el pasado jueves en el gobierno de coalición. Lo va a hacer en el Parlamento italiano a través de una moción de confianza en la que los partidos van a tener que mojarse, van a tener que dejar claro si apoyan o no al primer ministro. A partir de ahí, Draghi decidirá. En las últimas horas han sido muchas las peticiones para que el primer ministro italiano siga en el cargo, entre otras la del presidente Pedro Sánchez, que en un artículo de la revista Político ha defendido la figura de Draghi y ha dicho que Europa necesita líderes como él. Vamos a Roma, Joan Solés. Buenas tardes. El ex primer ministro Conte, líder de los 5 estrellas, enfrentado al actual primer ministro Draghi, ha pasado la última noche en el hospital, al parecer por intoxicación alimentaria, aunque seguramente también por indigestión de los ataques políticos que ha recibido en los últimos días. Sirvan de ejemplo las palabras de otro ex primer ministro, Renzi. Draghi è uno statista. Draghi es un estadista, ha afirmado. Conte è uno stagista. Conte es un becario. Los 5 estrellas decidirán su voto en la moción de confianza tras escuchar el discurso de Draghi en el Parlamento mañana. Si el primer ministro no cambia la ruta de su gobierno, los 5 estrellas aseguran que abandonarán el hemiciclo, no votarán. En tal caso, la dimisión de Draghi sería irrevocable y la crisis política pasaría a ser crisis de gobierno. Los 5 estrellas han tomado nota, dicen, del apoyo de muchos líderes europeos a la continuidad de Draghi, entre ellos del presidente español Sánchez. Draghi y Conte siguen sin hacer declaraciones por 5º día consecutivo. Y una cosa más, se acordarán del robo de 45 botellas de vino valoradas en más de 1,5 millones de euros en el restaurante Atrio, en Cáceres. Un robo muy mediático en octubre del año pasado que se acaba de resolver en Croacia. La policía ha detenido allí a 2 personas como presuntos autores del robo. Juan Antonio Ruiz. La Policía Nacional ha detenido a los 2 presuntos autores del robo de las 45 botellas del restaurante Atrio de Cáceres, uno de los robos más mediáticos de los últimos años por su meticulosa planificación. El robo se produjo la noche del 26 al 27 de octubre del pasado año 2021, cuando uno de los 2 ladrones hizo uso del servicio de habitaciones, momento en el que el otro aprovechó para hacerse con el botín valorado en 1.648.500 euros. Se ha resuelto, por tanto, el robo de Atrio. No ha aparecido, me lo estaban preguntando por aquí, ese vino valorado en 1,5 millones de euros. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.